Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones del futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Hola amigos de Puntaje Nacional, ¿cómo están? Ya comenzó la clase, quiero saber si me escuchan. Qué bueno. Hoy día vamos a ver estadística, ¿ya? Hola a todos, espero que estén muy bien. Sí, con todo el power hoy día, ¿ya? Yo estoy bien aquí haciendo la clase. Vamos a empezar con estadística. Es muy importante de que pongan atención porque estadística junto con probabilidad que vimos la clase pasada, ya son ejercicios que son relativamente fáciles, que son, bueno, algunos consideran estadística un poco fome, pero son ejercicios que les pueden permitir salvar puntaje en la PSU, ya que generalmente lo más complicado es siempre funciones y geometría, ¿ya? Antes de comenzar, les quiero recordar que en la próxima clase, ¿ya? La clase viene la próxima clase el día jueves y el 25, el lunes 25, desde las 3 a las 4:30, vamos a hacer un repaso de los ejercicios que ustedes consideren más difíciles o los que nosotros encontremos que sean más o menos difíciles, ya, para que podamos hacer un repaso previo a la PSU, ¿ya? Así que el día jueves van a hacer ejercicios principalmente de suficiencia de datos, ¿ya? Porque con esta materia de estadística estaríamos listos con todos los contenidos hasta ahora, ¿ya? Así que es muy importante que desde esta clase y bueno, las que siguen van a ser principalmente de repaso, ¿ya? Los percentiles sí, de hecho vamos a hacer un ejercicio con percentiles, ¿ya? Así que vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a leer acá, que se corrió la pregunta. Dice: en una muestra de alumnos de un colegio se tiene la siguiente distribución de edades. Ya tenemos acá, hay una edad y una cierta frecuencia, una segunda edad, una cierta frecuencia y una cuarta edad, una cuarta frecuencia, ¿ya? Entonces, si por ejemplo tuviéramos, podríamos hacer acá, ya me quedó medio chueco esto de acá, podríamos hacer una simulación para que entiendan bien los que no entienden más o menos de qué se trata esto de las frecuencias. Supongamos que quedan clases todavía por si acaso, queda la de este jueves, la del lunes y martes y jueves también tenemos clase, martes y jueves siguiente, ¿ya? Tendríamos, por ejemplo, vamos al ejercicio, vamos a simular, ya que esto podría ser una tabla. Aquí nos están dando una tabla, pero son valores algebraicos. Entonces aquí podríamos tener edad 2, edad 5, 7, 8 y aquí una frecuencia. La frecuencia se va a referir a cuántas veces tenemos esa edad. Por ejemplo, en una encuesta. Empezamos hace 3 minutos o 4, claro. ¿Ya? Entonces tenemos aquí una variable que es la edad, ¿ya? Que va a ser una variable independiente y vamos a tener aquí la frecuencia que se refiere a cuántas veces se repite esta edad. Entonces supongamos que hicimos una encuesta y en una casa, en distintas casas, y encontramos que habían 3 niños con 2 años, habían 4 personas con 5 años, encontramos 5 con 7 años y no sé, 10 personas o 10 niños con 8 años, ¿ya? Es un ejemplo de lo que aquí se refiere. Entonces, la pregunta que dice acá: ¿cuál de las siguientes fórmulas permite calcular la edad promedio de los alumnos de esta muestra? ¿Ya? Lo primero, nosotros aquí nos enfrentamos a la palabra promedio. Y yo creo que ustedes, sobre todo los que están en el colegio todavía, están muy acostumbrados a calcular el promedio para ver si es que alcanzo a pasar de curso o no alcanzo a pasar de curso, ¿no?
¿Ya? Entonces, cuando ustedes se enfrenten a una de este tipo de preguntas, ¿ya? Ustedes cuando tenían, por ejemplo, las notas, ustedes multiplicaban, sumaban todas las notas y luego dividían. Pero sí, después les voy a mostrar, de ahí les voy a mostrar la respuesta. ¿Ya? La idea es que saquemos la respuesta. A ver, vamos a achicar. Ahí. Ahí se alcanzan a ver. Vamos a sacar. Ahí está. ¿Ahí se alcanza a ver todo? Ahí sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el caso de las notas, nosotros llegábamos y sumábamos todas las notas y dividíamos por el total, que sería, por ejemplo, el caso de la alternativa A, en donde nosotros solamente teníamos notas. Pero ¿qué pasa? Que acá no solamente tenemos una nota de cada una, sino que, por ejemplo, hay más datos. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos sacar un promedio de este cuadro que está acá, no tendríamos solamente un promedio de estas edades, que son 2, 5, 7 y 8, ¿ya? Sino que tenemos más de 4 edades, porque tenemos en total, hasta aquí tenemos 7, más 5 son 12, más 10 son 22. Tenemos 22 edades. Por lo tanto, si tenemos 22 edades, ¿ya? Fíjense, cuando nosotros sacamos notas, llegamos y sumamos nuestras propias notas. Pero aquí hay una frecuencia de cada edad, en el caso de las edades. Yo no tengo 4 datos, sino que tengo en total 22, que es el total de las frecuencias. ¿Ya? Significa que si yo puse aquí 3, vamos a tener de la edad 2, vamos a tener 3 edades 2, perdón, 2. 3 edades 2. Si puse 4, 5, significa que tenemos 4 veces la edad 5. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera sacar el promedio, tendría que sumar 3 veces la edad 2, sería 3 por 2, más 4 veces la edad 5, 4 por 5, más 5 veces la edad 7, más 10 veces la edad 8. Y todo esto dividido por el total de datos que tengo, que es la suma de las frecuencias, que sería 22. ¿No se escucha? Si no pueden ver bien o no pueden escuchar, pueden apretar F5 en su computador para ver si es que al reiniciar el programa se escucha mejor. ¿Ya? Vamos a de todas formas a subirla acá. ¿Aló? ¿Ahí se escucha mejor? Ahí sí. Ya. Entonces, como estábamos diciendo acá, cuando tengamos un dato y tengamos su frecuencia, para sacar el promedio vamos a tener que multiplicar ese dato por las veces que se repite, que sería la frecuencia. Por lo tanto, tendríamos la edad 1, la tendríamos n1 veces, más la edad 2, la tendríamos n2 veces, más E3, n3 veces, más la edad 4, que se repite n4 veces. Y eso dividido por el total de datos. Pero el total de datos sería n1, que sería más n2, más n3, más n4. O sea, el total de datos es la suma de las frecuencias. ¿Ya? Entonces aquí yo sumo las frecuencias y tengo el total de datos. ¿Ya? Por lo tanto, la alternativa correcta era la alternativa C. ¿Ya? Entonces, resumiendo, cada vez que tengo algún dato y tengo su frecuencia y quiero sacar el promedio, multiplico la edad por la frecuencia y sumo cada edad multiplicada por su frecuencia. Y luego divido por el total de frecuencias, ¿ya? Entonces era la alternativa C. ¿Ya? Perfecto. ¿Alguna duda con este ejercicio? Vamos con el siguiente entonces. Ahí, a ver. Ahí está. Dice acá, el gráfico de la figura 20 representa la distribución de los puntajes obtenidos por un curso en una prueba.
La pregunta es, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Entonces, si se fijan, acá tengo un gráfico donde sale aquí el número de personas y aquí sale el puntaje que obtuvieron. Tenemos un puntaje que va desde 10 puntos hasta 40 y tenemos que sacar entonces ver cuál de estas opciones son verdaderas. Dice acá, el número 1 dice el 40% de los alumnos obtuvo 30 puntos. Entonces, lo ideal, como nos aparece aquí un porcentaje, en este ejercicio tendríamos que sacar cuál es el total de personas que rindieron este examen, ¿cierto? Y para saber el total tenemos que hacer lo siguiente. Fíjense que 5 personas tuvieron 10 puntos. ¿Ya? Entonces vamos sumando. Aquí hay 5 personas que tuvieron 10 puntos. Luego tenemos 15 personas que tuvieron 20 puntos. Luego tenemos 20 personas que tuvieron 30 puntos. Y después tuvimos 10 personas que tuvieron 40 puntos. Entonces, en total, algunos ya lo habían sacado, tenemos un total de 50 personas. Ya, sumamos los datos que nos entrega la columna de las personas. ¿Ya? Entonces dice que 40% tuvieron 30 puntos. Entonces, 30 puntos lo obtuvieron 20 personas. Por lo tanto, podemos hacer aquí una regla de 3. Si 50 personas son un 100%, vamos a preguntar cuántas son 30 de ese total. Entonces, como algunos aquí pueden ver, multiplicamos cruzado, tenemos ahí 30 por 100 y luego dividimos por 50. Se nos va ahí un 0 con un 0 y nos queda 300 dividido 5. Tomamos aquí, me queda un 6 y 0. ¿Ya? Por lo tanto, ¿el 40% de los alumnos obtuvo 30 puntos? No, porque no fue un 40%, fue un 60%. ¿Ya? Es 20... Ah, claro, 20 personas, ahí yo me equivoqué. Entonces tenemos, vamos a cambiar aquí tendríamos un 2, ahí sí, y ahí nos da el 40%, gracias por avisar. Ahí está, ya, son esos pequeños errores de número, ahí sí. Entonces sí, el 40% de los alumnos obtuvo 30 puntos, ahí yo me había equivocado, le puse 30 pero era 40, ya, me confundí con el 30 puntos. Pero efectivamente, si tenemos que 50 personas son el 100%, 20 de ellas, ya queremos saber el porcentaje y haciendo regla de 3 y dividiendo por 50 nos da que son 40%. Claro, aquí está, ya lo corregimos, ya lo corregí aquí. Si quieren lo podemos hacer de nuevo. Vamos a borrar. Vamos a borrar. Ya. Entonces tenemos 50 personas, ya no importa, lo vamos a hacer rápido. 50 personas entonces, y aquí teníamos 20 y queríamos saber el porcentaje, multiplicábamos cruzado y dividíamos por 50 y eso me da X. Ahí, y 200 dividido 5 son 40. Ahí tenemos entonces el 40%. Entonces esa es correcta. Eliminamos la B, eliminamos la alternativa D. ¿Ya? Veamos la 2. Dice 30 alumnos obtuvieron más de 20 puntos. Entonces aquí tenemos 20 puntos y aquí tenemos que 20 obtuvieron 30 más los 10 que obtuvieron 40 son 30. Entonces dice que 30 alumnos obtuvieron más de 20 puntos. Efectivamente, 30 alumnos obtuvieron más de 20 puntos. Y la número 3 dice que un décimo de los alumnos obtuvo 10 puntos. Un décimo de 50 son 5. ¿Ya? Y efectivamente 5 personas obtuvieron 10 puntos. Por lo tanto, era 1, 2 y 3. ¿Ya? Es la 1, 2 y 3. ¿Ya? Sigamos con el próximo ejercicio.
Hasta ahora bien, si se fijan, no son ejercicios muy complicados. Sí, es la alternativa E, 1, 2 y 3. ¿Ya? Ya, ahora entramos, vamos a tener un poco más de contenidos. Dice, de una cotización de un mismo tipo de camisas, ¿ya? De una cotización de un mismo tipo de camisas se obtiene el siguiente registro de precios. En un lugar la cotización era 5.000, 8.000, 10.000, 10.000 y en otra que se cotizó eran 15.000. Entonces dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Ya, lo ideal es que los que saben inmediatamente la alternativa traten de no decirla porque así permitimos que aquellas personas que no han visto la materia no se sugestionen a la respuesta, ¿ya? Entonces la alternativa 1 dice, la mediana es 10.000. ¿Qué es la mediana? Para aquellos que no saben lo que es la mediana va a ser justo el dato central. Entonces, por ejemplo, si tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5 datos y los ordenamos de menor a mayor, ¿ya? Da lo mismo, porque como es el dato central podemos partir de mayor a menor o de menor a mayor. Entonces, el dato central, si tenemos 5 datos, va a ser justo el que esté en el número 3. Por lo tanto, la mediana, que es el dato céntrico, va a ser efectivamente 10.000. ¿Ya? Después tenemos la número 2, dice que la moda es 10.000. La moda es el dato que más se repite. Y como acá todos aparecen una vez, menos el 10.000 que aparece 2 veces, si son 6 datos, se saca un promedio entre los dos centrales. ¿Ya? Si agregáramos, por ejemplo, acá el dato 20.000, ¿ya? Igual en este caso coincide los dos términos centrales, entonces no hay que sacar el promedio porque seguiría siendo 10.000. Claro, se suman y se dividen por 2, si es que fueran diferentes, ¿ya? Si los dos datos centrales son diferentes, yo hago el promedio entre los dos datos y esa sería la mediana. Cuando son pares, claro, se saca un promedio de los dos datos centrales. Si es impar, hay justo un número central. Efectivamente, como dice Chris, es lo mismo que les indiqué. Si hay 2 modas, se saca el promedio de ambas, ¿ya? O sea, se suman y se dividen por 2. A ver, triada, ¿cuál es la duda del ejercicio anterior? No, cuando hay 2 modas, a ver, en el tema de la moda, claro, pensé que me preguntaban por la mediana. Cuando hay 2 modas, no se saca un promedio. La mediana sí se saca el promedio. Cuando hay 2 modas, se dejan ambas modas, ¿ya? En este caso hay solo una, y es fácil, ¿ya? Pero si hubiera, por ejemplo, si agregáramos aquí otro dato de 15.000, tendríamos que la moda es 10.000 y 15.000, ¿ya? Después tenemos, sigamos, es bimodal, efectivamente. Después en la última dice, a veces ninguna. Claro, podría que haya solamente un dato de cada uno y ahí no tendríamos una moda. En el dato 3 dice, la media aritmética o promedio es 9.600. Entonces, para sacar la media aritmética vamos a sumar. Tenemos 15.000 más 10.000 son 25.000, más 10.000 son 35.000, más 5.000 son 40.000, más 8.000 son 48.000, ¿cierto? Tenemos 48.000, es la suma de todos los precios, y lo dividimos por 5, que es la cantidad de datos que tenemos. Entonces acá tenemos que el 5 en 48 cabe 5 veces y me sobran 3. 5 en 30 cabe, perdón, 9 veces. Uy, ando súper mal hoy día con las cuentas. Ahí sí. Me sobran, ahí sí está bien. 5 por 9, 45, me sobran 3, bajo el 0. 5 en 30 cabe 6 veces, justito. Y ahí 0 y 0. Por lo tanto, sí, puede ser el calor. Además me vine de la U corriendo para acá, llegué súper apurada. ¿Ya? No, después al break me voy a tomar un cafecito, no, me voy a morir con el calor del cafecito. Ya, pero ahí tenemos los 9.600, ¿ya? Ahora al break voy a ir a tomar agüita.
Tenemos entonces 9.600 sería el promedio o media aritmética, ¿ya? Es importante que consideren esto, que media aritmética es lo mismo que promedio, ¿ya? Y podrían anotarlo de esta forma algunas veces. Cuando les preguntan por promedio, a veces se nota con ese símbolo, ¿ya? Ya. Sigamos con el ejercicio que viene. Ahí dice, la tabla adjunta representa las notas obtenidas por los alumnos de un curso en una prueba. Se puede determinar el valor de X si, dice, el promedio del curso fue 4,36. En la pregunta Cosme Fulanito, ¿en la mediana da lo mismo si se repite un dato? Sí, en la mediana da lo mismo que se repite. En la mediana yo lo único que considero es el dato central. Si es par, tomo los dos datos centrales y hago un promedio. Si los dos datos del medio es el mismo, no hay que hacer el promedio porque es el mismo. Más adelante entra un ejercicio de percentil 50, ¿ya? Así que tranquilos. Ya. Acá dice, el promedio del curso fue un 4,36. ¿Nos sirve saber el promedio para poder determinar X? Si se fijan, aquí no es necesario obtener X, solo queremos responder si es que nos sirve para poder sacar X. No es necesario sacarlo en sí, pero ver si que con esa información lo podemos obtener. Fíjense que si tengo el promedio, yo sé que el promedio se saca multiplicando la nota por la frecuencia, ¿cierto? Vamos a tener aquí la nota por la frecuencia más la nota por su frecuencia más la nota por su frecuencia y va dividido por la suma de las frecuencias. Tendríamos aquí 6 y 7 son 13 y 5 son 18 más X y eso me da 4,36. Si se fijan, aquí nos queda una ecuación en donde la X es incógnita, ¿ya? Y entonces podríamos pasar este dato multiplicando para allá y nos quedaría una incógnita con X en donde nos anularían las X y podríamos obtener fácilmente el valor de X. Por lo tanto, esta información sí me sirve para poder determinar el valor de X. ¿Ya? Seguimos con el número 2. Por lo tanto, la número 1 me sirve por sí sola. Eliminaríamos la alternativa B. Eliminaríamos ambas juntas porque la 1 sirve por sí sola. Y eliminaríamos la E, donde dice que se requiere información adicional. Veamos si la 2 me sirve. Y la 2 es mucho más fácil porque si dice que el curso está compuesto por 25 alumnos, es cosa de que sumemos cuántos hay hasta acá, que eran 18. Y lo que me falta para completar 25 serían 7 alumnos. Por lo tanto, con la número 2 también podemos sacar el resultado. Por lo tanto, la alternativa correcta era la letra D. ¿Ya? Perfecto. Vamos al siguiente ejercicio. Dice... ¿Alguien no entendió el ejercicio anterior, Alito? ¿Se entendió o no? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Seguimos con el próximo ejercicio? ¿O hay dudas? Ya. Acá dice, las notas de Esteban en una asignatura son 3, 4, el anterior. A ver, vamos a retroceder. La idea es que todos entiendan. Lo que me preguntan en este ejercicio es con... Lo que pasa es que... Ya, pongan atención. Voy a borrar para explicar nuevamente. No voy a borrar, lo voy a dejar ahí. Lo que hay que hacer es ver con cuál de los dos enunciados que están aquí yo puedo responder la pregunta. ¿Ya? Por favor, pongan atención acá. Lo que tengo que decir es si es que cada una o cuál de las dos me sirve para responder, para obtener el valor de X.
Entonces la primera me dice que si el promedio del curso fue un 4,36, yo puedo obtener con eso solamente el valor de X. Y la verdad es que sí, porque yo sacaba el promedio multiplicando la nota por la frecuencia, ¿cierto? Entonces aquí multipliqué cada nota con su frecuencia y lo dividí por el total de la frecuencia, que la frecuencia sería 18 más X. Y me dice que ese valor total es 4,36. ¿Ya? Entonces con eso, yo si paso multiplicando este 18 más X al otro lado, me queda una ecuación en donde yo podría obtener X porque X es la única incógnita. Y además el X no se va a anular porque a este lado voy a tener 3 por X y al otro lado me quedaría un 4,36 por X. No lo vamos a resolver porque no es interesante el valor de X. Lo que me importa es saber simplemente que si tengo el promedio y me falta un dato en la frecuencia, yo puedo obtener ese valor y la respuesta es sí. ¿Ya? Después, si ustedes quieren, pueden resolver esto y obtener el valor de X. Pero lo único que me impide es saber si puedo responderla o no. Entonces la 1 me sirve por sí sola. Por lo tanto, podría ser la alternativa A. La alternativa 2 ya no nos sirve. La alternativa C tampoco, porque dice ambas juntas y la 1 pudo por sí sola. Y la letra E tampoco nos sirve porque efectivamente pudimos responder solo con la 1. Con la número 2 es mucho más fácil obtener el valor de X porque me dice que el curso está compuesto por 25 alumnos y el total del curso, que son 25, es el total de las frecuencias. Por lo tanto, hasta aquí tenemos 18, si yo le sumo 7, llego al total que es 25. Por lo tanto, la 2 por sí sola también me sirve para poder responder. ¿Ya? Entonces, ¿hasta ahí bien? ¿Se entendió un poco mejor la pregunta? Ya. Sigamos ahora sí, podemos seguir con el ejercicio que viene. Ya, la idea es que no se distraigan mucho y estén atentos y hagan las preguntas al minuto, ¿ya? Dice, las notas de Esteban en una asignatura son 3, 4, 6, 3, 5, 5, 6, 3, 4. De estas notas se cambia un 6 por un 7. ¿Cuál de las siguientes medidas de tendencia central cambian? Entonces, ordenemos estas notas primero. Vamos a tener 3, yo los tacho para no equivocarme. Aquí tenemos otro 3 y otro 3. Entonces tenemos 3, 3. Después tenemos un 4 y otro 4. Tenemos un 5, 2, 5. Y luego tenemos un 6 y acá otro 6. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, con esto tenemos que la moda sería 3, ¿cierto? Porque es el dato que más se repite. La media, o sea, la mediana, sería el dato central. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por lo tanto, el dato central sería el número 5. Este de acá. Entonces tendríamos que la mediana es 4 y el promedio o la media, la vamos a anotar así, sería, tendríamos 3 por 3 son 9, más 4 por 2 son 8, más 5 por 2 son 10, más 6 por 6 son 12. Aquí tenemos 20, 30, 39 dividido 9 datos. ¿Ya? ¿Se entiende cómo saco el promedio, no? ¿Ya? Sí, estamos sacándolo, todavía no hemos cambiado el 6 por un 7. Estamos viendo cuáles son los, primero, cuáles son los datos que teníamos en un principio y después lo vamos a cambiar, ¿ya? Entonces, 39 dividido 9, vamos a tener acá, esto es 4. 9 por 4, 36, me quedan 3. Bajo acá. 0 y aquí tenemos 4,3 y me siguen quedando 3 hacia abajo, sería 4,3 periódico. ¿Ya? 4,3 periódico. Ya. No, de hecho hay que ordenar el orden de los números para tener la mediana, incluso lo indiqué en el ejercicio anterior, que hay que ordenarlos, hay que ponerlos en orden para saber cuál es la mediana, ¿ya?
hay que ponerlos de menor a mayor o de mayor a menor, da lo mismo, porque como es el dato central, da lo mismo si empezamos por el mayor o por el menor. ¿Ya? Perfecto. Entonces, aquí tenemos los datos sin cambiar el 6. Entonces, ahora vamos a cambiar, vamos a poner aquí con otro color. Si cambiamos los datos, vamos a tener 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5 y 6 y un 7. Si se fijan, la moda va a seguir siendo 3. Por lo tanto, la moda no cambia. ¿Ya? La mediana sigue siendo el dato central, que sería 4, por lo tanto no cambia. Y rápidamente, si ponemos un 7 al final, el promedio probablemente cambie, porque tenemos aquí 3 veces 3 sería 9, más 2 veces 4 sería 8, más 2 veces 5 son 10, más 6, más un 7. Si sumamos esto me da 40. Y si 40 lo dividimos por 9, me va a quedar 4, y acá me sobran 4, coma, bajo un 0, y aquí me va a quedar otro 4, y me van a seguir sobrando 4, ¿cierto? Entonces me quedaría 4,4 periódico. Por lo tanto, la media aritmética o promedio sí me cambia al cambiar el 6 por el 7. Por lo tanto, sería solo 3, la alternativa B. ¿Ya? Hasta ahí, ¿vamos bien? Perfecto. Dicen que usted es Entonces, un gran asesor. de nuevo Cuénteme. me equivoco, ahora sí. Saber cuánto puedes ponderar es clave para decidir finalmente qué estudiar. Ingresa desde tu PC o celular a simuladorponderaciones.umayor.cl y entérate de las carreras a las que puedes ingresar en la Universidad Mayor, donde tienes todo para lograrlo. ¿Ya? Sí, la clase anterior también me pasó, pero ya estoy aprendiendo. ¿Ya? Que hay unos botoncitos que se aprietan acá y está uno al lado del otro. Pero sigamos con el ejercicio. ¿Qué estudio? Mi carrera es Ciencias Exactas, Pedagogía en Física y Matemática. Ya. Veamos este ejercicio. Había muchos que habían preguntado por el percentil. ¿Ya? Dice acá, después de medir los largos de una colección de objetos, se obtiene el gráfico de frecuencias de la figura 19. La pregunta es, ¿cuál es el percentil 50 de los datos representados en este gráfico? A ver, ¿qué es lo que es un percentil? Ustedes están acostumbrados, por ejemplo, a trabajar con, cuando hablan, por ejemplo, de los quintiles o de los cuartiles. De hecho, ahora que estaban hablando al principio de la clase mucho sobre las becas, ¿ya? Porfa, les pido nuevamente, no pongan la respuesta para que el resto no trate de buscar la respuesta por lo que ustedes dicen. Que la mediana, vamos a ver, en este caso va a ser similar. Lo que es el percentil y lo que son los quintiles y los cuartiles es que uno divide, por ejemplo, todos los rangos de datos que tengo los divide en ciertas cantidades. Si tengo quintiles, yo divido en 5 grupos, ¿ya? O hago 4 divisiones para que me queden 5 grupos. Es por eso que los quintiles, cuando ustedes postulan a las becas, está dividido en 5 grupos socioeconómicos, ¿ya? Que no son tan equitativos cada grupo, pero la idea es que dividimos en 5. En los percentiles dividimos por 100. El total de los grupos lo dividimos en 100 grupos. Y si hay que sacar el percentil 50, si yo hago una división, vamos a hacer así, de 100, si yo divido en 100 datos, el percentil 50 va a corresponder justamente a el dato que esté al medio. No es lo mismo que la mediana, es más bien similar a lo que es el promedio. En este caso, el percentil 50 está en la mitad, ¿ya? Claro, acá está como pone Cris. Los cuartiles se dividen en 4 partes, ¿ya? Ahí está. Muchas gracias a Cris que pone toda la información, ¿ya?
Pero los percentiles vamos a dividir en 100 partes, ¿ya? Entonces, estos datos que tenemos acá, nosotros vamos a dividirlo en 100 grupos iguales, ¿ya? Pero cuando me pregunten por el percentil 50, que no deberían preguntar más allá de eso en la PSU, ¿ya? Si me preguntan por el percentil 50, para que ustedes no se compliquen calculando los percentiles, porque si se fijan tendría que hacer 100 divisiones. Al calcular el percentil 50, les conviene más sacar el promedio, ¿ya? Ese es como un dato PSU. Entonces, por ejemplo, si yo quiero sacar el percentil 50, nosotros lo vamos a medir a través del promedio, ¿ya? O cuando tengo mucha cantidad de datos, van a ver que va a coincidir el promedio con la mediana, ¿ya? Entonces, si vamos a ver los datos, tenemos en total, hasta acá tenemos 6 datos, hasta acá tenemos 3, tenemos 9, acá tenemos 13, acá tenemos 19, y 3 son 22, y 9 son 31 datos. 31 datos. Si nosotros sacáramos, por ejemplo, la media, sería 16, ¿cierto? El dato 16. No, no es la B. Vamos a sacar la mediana en este caso. Entonces tenemos 16, sería el dato central. Fíjense acá cómo sacar la media, o sea, la mediana. Si tengo 31 datos, ya, la mediana va a ser 16. El total de datos, sumé. Por ejemplo, aquí yo ya tengo 6, ¿cierto? Aquí tengo 6 datos. Aquí tengo 3 más, serían 9. Hasta aquí tengo 4 más, serían 13. Hasta aquí tengo 6 más, serían 13 más 6, 19. Hasta aquí tendría 3 más, 22. Y aquí tendría 9 más, serían 31. Ya, sumé. Todos los datos tengo 31. Y yo le dije, no son 12 datos. Fíjense en la frecuencia. Ya, a ver de nuevo. Veo que aquí hay como un poco de confusión. Ya, pongan atención. Voy a borrar acá. Vamos a borrar aquí también. Ya, pongan todos atención. A ver, tenemos, fíjense acá, el total de datos va a ser, aquí tenemos una cantidad de medida y aquí en el eje Y me indica cuántas veces se repite esa medida. Ya, no son 6 datos, tenemos 6 mediciones, pero de cada medición tenemos más veces cada medición. Por ejemplo, de la medición número 1 tenemos 6 datos. Ya, entonces de la medición podemos ponerlo aquí. Incluso podríamos hacer aquí una tablita. Vamos a hacer acá. Entonces aquí vamos a poner la medición y aquí la frecuencia. De la medición 1 tenemos 6 datos, o 6 veces la medición 1. ¿Ya? ¿Sí? Y si hacen eso, de la medición 2 tenemos 3 datos. De la medición 3 tenemos 4 datos. De la medición 4 tenemos 6 más, ¿ya? Y así, si lo hacen con el 5 y con el 6, de las 5 tenemos 3 y de las 6 tenemos 9. Si sumamos todas las frecuencias me da un total de 31, ¿ya? Y esa es la cantidad de datos que tenemos. Del 3 son 2 barras igual y así. Ya es cosa de que vayan viendo las barras, qué cantidad tienen. ¿Ya? Entonces la 1 tiene 6 y así. Y sumamos, hacemos esa tablita, sumamos la cantidad de frecuencia y eso me da que tengo 31 datos en total. ¿Ya? Ya, ahora sí. ¿Te acuerdan que son 31 datos? Sí, hagan la tablita, les conviene y ahí van a ver, suman todas las frecuencias y les da 31 datos. Ahora, claro, ese error puede ser letal. Entonces vamos a sumar ahora, o sea, tenemos 31 datos.
¿ya? Y como yo quiero el percentil 50, nosotros dividimos todos los datos en 100 y queremos el 50, que sería el dato central, que es lo mismo que la mediana. Entonces yo quiero sacar de los 31 datos la mediana. Y si tengo 31 datos, el dato central desde el 1 al 31 va a ser el dato que ocupe la posición 16, porque 16 está al centro entre 1 y 31. Siempre sumo la frecuencia para saber el total de datos efectivamente. ¿Ya? Entonces vamos a ver aquí, para poder saber mejor, me hubiese gustado tener esta tablita más ordenada, pero nos conviene ahora sacar para ver qué número ocupa la posición 16. Si les conviene a aquellos que les cuesta un poco más, les recomiendo ir sacando la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada era lo siguiente. Vamos a poner aquí, esta va a ser la frecuencia acumulada. Entonces, para el dato número 1, yo tenía una frecuencia de 6. Para el dato número 2, la frecuencia acumulada va a ser 9. Yo sumo la frecuencia del 2 más la frecuencia anterior. Para la frecuencia 3, yo tengo una frecuencia acumulada de 13. Recuerden, a la anterior le sumo la que corresponde ahora. Y para el número 4, yo tengo una frecuencia acumulada de 19. ¿Qué significa esto? No es el que tenga mayor, significa que hasta el dato, por ejemplo, si los ordenáramos por dato 1, 2 y así, el dato número 12 sería un 3, ¿cierto? Porque el 3 va entre el número 10, ¿cierto? A ver, el dato número 1 ocupa los 6 primeros lugares. El dato número 2 ocupa desde el puesto 7 hasta el 9. El dato número 3 ocupa desde el 12 hasta el 13. Perdón, desde el 10 hasta el 13. ¿Se entiende? Y el dato número 4 ocupa desde el dato 14, porque aquí el 3 ocupa el 12, el 3 va a estar en el número 13, y desde el número 14 ya empieza a ser el dato número 4, hasta el 15, el 16, y hasta el puesto 19, que es lo que indica la frecuencia acumulada, hasta el dato 19 va a estar ocupado por números 4. ¿Ya? Por lo tanto, en el puesto número 16 habría un número 4. ¿Ya? No, los rangos es cuando nosotros tomamos no un número fijo para estos datos. Los rangos son, por ejemplo, cuando medimos alturas y decimos que vamos a medir gente que esté entre el 1,50 m y el 1,60 m. Y ahí vemos cuánta gente cumple entre ese rango. ¿Ya? Esos son los rangos. ¿Ya? Esto es simplemente sacar la mediana de un grupo más grande de números. Incluye el número 3 al 13. Significa que, no, el número, fíjense, significa esto que saca la frecuencia acumulada me indica que el dato número 1 va a estar en el puesto, desde el puesto 1 al puesto 6. Ya, claro, se hace como una especie de rango. El número 2 va a estar desde el último, que quedó en el 7, hasta el puesto 9. El 3 va a ser ocupado desde el puesto 10 hasta el puesto 13, que es la frecuencia acumulada. Y la medida 4 va a estar desde el puesto 14 hasta el puesto 19. Por lo tanto, si el 4 ocupa desde el 14 al 19, va a haber un número 4 en el puesto 16, que es la mediana. ¿Ya? Por lo tanto, la respuesta es la alternativa C. ¿Ya? Ahí sí quedó más claro. Ahí sí, ya me parece. Hay que ser ordenado. Lamentablemente mi escritura no es tan ordenada, pero ¿por qué es 4? Porque es el 4 el que ocupa la posición 16, ya que es la mediana. ¿Ya? Lo de los cuartiles es lo mismo, pero vamos a dividir en grupos de A4. ¿Ya? Lo vamos a ver, no sé si alcanzamos a verlo más adelante. ¿Ya? Pero vamos, antes de explicar lo de los cuartiles, tenemos que ver lo siguiente.
Ya, vamos a la pregunta desafío. Vamos a subir aquí. Ya, no es tan complicada. Ya, pero la idea es que trabajen. Hasta ahora habíamos tenido algunas preguntas más difíciles. Así que les dejo esta pregunta. Son las 7:15. Nos vemos en 10 minutos más. ¿Ya? Si dibujo gatos, sí hago algunos dibujos, pero lo vemos después, ¿ya? Así que los dejo haciendo el ejercicio de desafío, que no está muy complicado el día de hoy. Y si lo terminan luego, aprovechen de ir al baño, tomar agüita y nos vemos en un ratito más.
vamos a volver entonces para solucionar el ejercicio. Ya, espero que todos hayan vuelto también. Vamos a sacar aquí. Ya. Veamos, dice, los sueldos de 3 personas son distintos y su promedio o media aritmética es 410.000. Se puede determinar el sueldo de estas personas si se sabe qué. Entonces vamos a tener acá que los sueldos de 3 personas, X, vamos a poner más Y más Z, ya, si yo hago la media aritmética, dice que esa media aritmética son 410.000. ¿Ya? Si yo ocupo la alternativa 1, dice que la mediana es igual a la media. Entonces la mediana sería el dato central, que sería Y, ¿cierto? Entonces voy a tener X más 410.000 más Z dividido 3 es igual a 410.000. Entonces, si me dan esa información, fíjense que no voy a poder obtener los sueldos de estas 3 personas. ¿Por qué? Porque solamente voy a saber uno de 3 y me van a quedar 2 incógnitas, las cuales podrían variar perfectamente. Podría tener, por ejemplo, aquí yo 1 y aquí 409.999. O podría ir variando en estas dos de muchas formas diferentes, por lo tanto, la 1 por sí sola no me sirve, ¿ya? Y es aquí entonces donde veo que esta es insuficiente para poder obtener toda la información. Como no me sirve la 1 por sí sola, la alternativa D tampoco me sirve porque la 1 no me sirve por sí sola. Entonces veamos la número 2. Dice que el sueldo menor es la mitad del sueldo mayor. Si tengo que el sueldo menor es la mitad del sueldo mayor, tendría X más Y y el sueldo mayor le pondríamos 2X, ¿cierto? Porque el primero es la mitad. Dividido 3 igual a 410.000. Lo mismo, si ocupo solo la 2, me quedan 2 incógnitas, X e Y. Por lo tanto, no puedo resolverlo si tengo 2 incógnitas. Por lo tanto, 2 por sí sola no me sirve. Pero si yo juntara ambas informaciones, ¿ya? En donde el primer sueldo es la mitad que el más grande y digo que el dato central es 410, ahí tendría, fíjense que si mezclo las dos alternativas, bueno, ahí no me alcanzó el espacio, ya, pero aquí vamos a poner estrellita reemplazando al 410. Si mezclo esas dos preguntas, ¿ya? Voy a tener solamente una incógnita. ¿Ya? Lo voy a entrar aquí de nuevo. Aquí teníamos con la segunda información que el dato menor o el sueldo menor era la mitad que el mayor. Y gracias a la primera tenía que el sueldo, que la mediana era igual a la media aritmética. Por lo tanto, la mediana es el dato que está justo al centro y es 410. Entonces, si mezclo las dos informaciones, me queda solamente una incógnita, que sería X. Entonces ya tengo el segundo sueldo y con este puedo sacar el sueldo menor y el sueldo mayor. Por lo tanto, puedo obtener la respuesta con ambas juntas. ¿Ya? Me importa cuáles son cada sueldo, no me interesa. Lo que me interesa es saber con cuál de las dos podría resolver el ejercicio. ¿Ya? Catherine, hay algo que, a ver, dice, pero si con solo la 2 y despejo, suma la X, queréis. No, lo que pasa es que si solo con la número 2 no podría reemplazar porque me va a faltar ese dato. ¿Ya? De todas formas me va a faltar ese dato y me va a faltar X porque no lo conozco, solo sé que este es el doble que ese. ¿Ya? En el fondo tengo 2 incógnitas, eso me tengo que preocupar, que si tengo 2 incógnitas tengo que tener 2 ecuaciones y solamente tengo una. ¿Ya? En cambio acá, si reemplazamos estos datos, me queda solamente una incógnita que sería X. ¿Ya? Por lo tanto, solo con la 2 no podría resolverlo. ¿Ya? Traten de llegar a la... Claro, la idea es que quede una sola incógnita.
y la única forma es juntando estas dos. ¿Ya? Si llegaron tarde y no vieron el desarrollo, les recomiendo que vean a la noche, yo creo que ya como a las 10, no, en realidad, terminando esta clase, yo subo la clase inmediatamente a YouTube, por lo tanto la pueden buscar bajo el nombre clase, se los voy a escribir de todas formas. ¿Ya? Si es que no alcanzaron a ver, esto se sube bajo el siguiente nombre: clase 21, intensivo, con mayúscula, matemática 2013, y esta clase es de estadística. ¿Ya? Bajo ese nombre van a poder buscar en puntaje en YouTube, pueden encontrar esta clase si es que llegaron tarde. ¿Ya? Clase de geometría, ya vimos todo geometría, pero yo les indiqué que el día lunes, el jueves de la otra semana y el martes de la otra semana, de nuevo, lunes, martes y jueves de la próxima semana vamos a hacer ejercicios de todo, de toda la materia. ¿Ya? ¿Por qué ambas? Porque es necesario. Si yo ocupo la 1, vamos a hacer un pequeño resumen. Si ocupo la información número 1, me queda esta ecuación, que tiene dos incógnitas. Por lo tanto, si yo tengo dos incógnitas, necesito dos ecuaciones para solucionar y solamente tengo una ecuación. Por lo tanto, la una sola no sirve. Si ocupo la 2, me queda esta ecuación, en donde yo tengo dos incógnitas también, y quedaría una sola ecuación. En cambio, si junto las dos, me queda esta ecuación, en donde solamente me queda una incógnita, y ahí sí puedo solucionar y saber el valor de cada sueldo. ¿Ya? Sigamos entonces con lo otro. Esta clase empieza a las 6:30 y les vuelvo a repetir, aquí a esta dirección pueden enviar sus dudas para que hagamos la clase de repaso del día lunes, desde las 3 a las 4:30. ¿Ya? Pueden mandar preguntas o sugerencias de lo que ustedes quieren que veamos el día lunes. ¿Ya? Por eso, ahí manden todo eso al mail para tener sus comentarios y poder armar la clase del día lunes, la del siguiente martes y la del jueves con lo que ustedes creen que les pueda servir más. Cualquier tipo de dudas, mándenla a ese mail. La idea es que antes del día lunes, para poder preparar antes la clase. ¿Ya? Si mandan ejercicios, mejor, ya, más que el contenido. Martes y jueves de 6:30 a 8. ¿Ya? A ver, va a ser el día, anoten por si acaso, el día lunes desde las 3 a las 4:30 y martes y jueves de 6:30 a 8. ¿Ya? Con eso, todavía no subo la clase, ¿ya? La clase la voy a subir al terminar, pero va a estar lista más o menos como a eso de las 9, ya está subida completa. Y todo el resto de las clases las pueden buscar también en YouTube, ¿ya? Veamos este ejercicio, sigamos, avancemos. ¿Ya? No importa, al terminar les voy a poner los horarios de las clases que siguen, ¿ya? Y cómo buscar en YouTube los videos de las clases que ya hemos hecho. ¿Ya? Sigamos con esto de acá. Dice, la tabla adjunta está incompleta y muestra el número de piezas de géneros de distintos tipos, A1 hasta el A8. Dice que hay en una tienda. Si se elige una de estas piezas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que ésta sea del tipo A5 o del tipo A8? Ya, para saber esto primero tenemos que llenar esta tabla. ¿Ya? Entonces fíjense que yo aquí tengo las telas, tengo las 8 telas, y la frecuencia absoluta va a ser la frecuencia con que se repite esa tela. ¿Ya? Pongan atención acá, de ahí vamos a dar toda la información sobre el mail y cómo buscar las clases en YouTube, más los horarios de las clases que se vienen, ¿ya? Fíjense que la frecuencia acumulada, habíamos dicho que yo a la frecuencia le iba sumando la anterior. Entonces aquí la frecuencia acumulada, como es el primer dato, va a ser igual a 4. La frecuencia acumulada del siguiente es 4 más la anterior, serían 8. Y si la frecuencia acumulada del siguiente dato es 16, significa que a la anterior le sumamos algo para llegar a 16. Sería 8.
¿Se entiende? Y si a 16 le sumo 7, ¿cierto? Porque es a la frecuencia acumulada anterior, le sumo la nueva frecuencia. Tendría aquí un total de 23. Y acá lo mismo, si de 28 salta a 38 es porque aquí hay 10. ¿Se va entendiendo? Y finalmente tenemos... ya, me falta el dato 8. ¿Ya? Pero fíjense acá que la frecuencia relativa, vamos a tener aquí, la frecuencia relativa es la frecuencia acumulada, pero dividido por 100. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener 0,08, aquí vamos a tener 0,28, aquí vamos a tener 0,38, 0,45. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a sacar el dato A8? La frecuencia relativa, si yo la sumo, en total me tiene que dar un total de 1. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver, si yo los multiplico, en el fondo, la frecuencia... la frecuencia relativa va a ser la frecuencia acumulada, ¿ya? Dividido por el total. Ahí yo me equivoqué. Sí, vamos a borrar. Ahí sí. Vamos a borrar aquí. Ahí sí. ¿Ya? Ahí sí. La frecuencia relativa va a ser la frecuencia entonces acumulada. A ver, acá. Va a ser la frecuencia absoluta, dividido por el total. ¿Ya? Ahí sí. Entonces, la frecuencia absoluta, fíjense que teníamos 4 y me dio frecuencia relativa de 0,08. ¿Ya? Por lo tanto, es que eso es lo que pasa. La frecuencia absoluta tenemos que es 4. Si nosotros la dividimos por la frecuencia, o sea, por el total de datos, me debería dar la frecuencia relativa, que es 0,08. ¿Ya? Por lo tanto, claro, y ese 0,08 lo podemos escribir como lo pusieron ahí, como 8 dividido 100. Por lo tanto, aquí puedo despejar x y voy a tener que x es igual a 400 dividido 8. Y x sería igual entonces a 50. ¿Ya? Por lo tanto, aquí tendríamos 0,08 y ahí van dividiendo cada dato por 50. Aquí tendríamos 0,01, 0,1. Ahí sí, 0,1, ese no. Ahí vamos a borrar. Y ese 1 me quedó mutante. Ahí sí. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces tenemos que la frecuencia relativa va a ser la absoluta dividido por el total. Y A8, fíjense que acá tenemos 4 y 4. Tenemos 8, más 8 son 16, más 7 son 23, más 5 son 28, 38, 45 y A8 sería 5 para completar el total de 50 datos. ¿Ya? Entonces dice que, ¿cuál es la probabilidad? Veamos si es que ya podemos responder con los datos que tenemos. A lo mejor no es necesario rellenar toda la tabla. Dice que se elige una de estas piezas al azar y preguntan cuál es la probabilidad de que ésta sea del tipo A5 o del tipo A8. Entonces fácil, porque del tipo A5 son 5, del tipo A8 son 5. Por lo tanto tenemos 10 opciones dentro de 50. Entonces 10 dividido 50, vamos a sacar el... a ver, ahí sí. Tenemos 10 opciones dentro de 50, ¿cierto? Si simplificamos me da, si dividimos por 5 arriba me queda 2, si divido por 5 me da 10.
y esos son 2 décimos, que es igual a 0,2. Por lo tanto era la alternativa A. ¿Ya? A ver, no gasta tanto tiempo. Lo principal era sacar todos los datos de la frecuencia absoluta. Yo me di el tiempo de rellenar esta tablita, pero era para que recordaran lo que era la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa. ¿Ya? Si se pueden sumar las frecuencias relativas, sí, se pueden ir sumando y al final tienen que sumar 1. El 100 místico, ¿dónde hay un 100? Este de acá, por el que está dividido por 8, ¿ese? ¿Ese 100 místico o no? Sí, ese 100 místico es porque el 4 partido x, que era la frecuencia absoluta, dividido por el total de datos que era x, tiene que ser igual a la frecuencia relativa. Entonces, frecuencia absoluta dividido el total debe ser igual a la frecuencia relativa. Y 0,08 lo podemos escribir como 8 partido 100 porque son 8 centésimos. ¿Ya? Ahí aparece el 100. Da B, porque fíjense que tenemos, la pregunta dice, se elige una de estas piezas al azar, ¿ya? Entonces se hace con la frecuencia absoluta. Tenemos 5 piezas de A5 y tenemos 5 piezas de A8. Entonces en total tenemos 10 piezas que nos sirven dentro de un total de 50. No sería eso, porque fíjense que tenemos 5 piezas A5 y 5 A8. A menos de que yo no vea bien. Y lo que puede ser es que este no sea un 5 y este sea un 6. Ese de ahí puede que sea un 6. Si es un 6, ahí sí, porque yo pensé que este era un 5. Si es un 6, ahí tenemos 10 de una y 5 del otro, y ahí sería 0,3. Yo creo que es porque no veo bien el enunciado. Ya, si es A6 y A8, entonces sí, ahí estamos bien. Vamos a hacerlo con esos datos entonces. Yo estaba viendo A5 y A8. Vamos a borrar esto de acá. Casi borro la 8. Ya, pero si fuera A6 y A8, ahí sí nos da, como dice la respuesta del ensayo. Porque de A6 tenemos 10 piezas y de A8 tenemos 5. Entonces tenemos en total 15 piezas que nos sirven dentro de un total de 50. Ahí sí, dividimos por 5 arriba y abajo y me da 3 de 10. Y esos son 0,3. Ahí sí. ¿Ya? Para los que vienen llegando tarde, con una lupa, lo que pasa es que esto yo lo saco de los ensayos y entre pasarlo a este sistema puede que no se vea bien, pero la PSU debería estar más claro el ejercicio. Pero si hubiese sido A5 y A8, de todas formas estaba bien, pero como es A6 y A8, da 0,3. ¿Ya? La frecuencia relativa, aquí habíamos dicho, la frecuencia relativa tenemos, vamos a repetir, la frecuencia absoluta la dividimos por el total de datos, ¿ya? Cada frecuencia absoluta dividido el total de datos me da igual a la frecuencia relativa. ¿Ya? Veamos el siguiente ejercicio. Dice, se hizo una encuesta sobre el tipo de película preferido por los alumnos de un curso, obteniéndose los siguientes resultados. ¿Ya? Entonces, de acción habían 18 alumnos que preferían y la frecuencia relativa está acá. De drama, si se fijan, la frecuencia relativa, como tenemos la frecuencia dividido por el total, es como el porcentaje de lo que se repite, pero dividido por 100. ¿Ya? Para los que todavía no entienden mucho la frecuencia relativa. O sea, por ejemplo, si tenemos que, aquí me dicen que 18 alumnos preferían
películas de acción y que su frecuencia relativa es 0,45. Significa que si multiplicamos por 100 la frecuencia relativa, me da la frecuencia porcentual. ¿Ya? La frecuencia relativa la multiplicamos por 100 y me da la frecuencia porcentual. ¿Ya? Eso es lo que me indica la frecuencia relativa. Entonces dice que, claro, es como una estimación del porcentaje, es como el percentil en el fondo, porque dividimos en 100 partes y sacamos una parte de esas 100. ¿Ya? Es el porcentaje, pero en decimales, efectivamente. ¿Ya? Entonces tenemos que películas de acción, 18 alumnos y representan un 0,45, de drama 12 y de ficción 10. La pregunta dice, ¿cuál de los siguientes gráficos se pueden construir a partir de la información entregada en la tabla adjunta? Entonces veamos el primer gráfico. Dice que de películas de acción A habían 18 alumnos. ¿Ya? Entonces está bien. Del D habían 12. Y de ficción habían 10. Entonces, si se fijan, este gráfico de barras está correcto porque es un gráfico de frecuencia versus el tipo de película. ¿Ya? Está correcto. Veamos el siguiente. El siguiente es un gráfico de torta que le llaman, o circular, en donde nosotros tenemos por porcentaje. Si se fijan, yo les indiqué que la relativa multiplicábamos por 100 y obteníamos el porcentaje. Entonces esta de acá es un 25%. Entonces de acción tenemos 45, de ficción 25 y de drama un 30. Por lo tanto, este gráfico también es correcto. Sí, están llamando por teléfono, pero no es a mí. ¿Ya? Además está muy lejos el teléfono de acá, así que no podría contestar. Después, es que dejé la puerta abierta hasta ahora, ya casi no queda nadie acá en el edificio. Me voy a correr la cabeza, entonces me voy a mover de aquí. A ver si logro salir de aquí para que puedan ver. Ahí está. Voy a quedarme acá mientras. ¿Ya? Entonces tenemos en el gráfico 3, dice que vamos a tener de la película A, dice aquí 45, pero fíjense lo que está graficado aquí. Aquí me aparece una F con un porcentaje. Significa que aquí estamos graficando la frecuencia porcentual. Y efectivamente de la película A teníamos un 45%, de la película D teníamos un 30% y de la F un 25%. ¿Ya? Sí, me teletransporté. Por lo tanto, la 3 también sirve. Y la alternativa correcta entonces sería, nos sirve los 3 gráficos, 1, 2 y 3. ¿Ya? Me sirven los 3. Este gráfico puntual, claro, de puntos. ¿Ya? Vamos a hacer rápidamente, que nos quedan 12 minutos. Alcanzamos a hacer más ejercicios. Entonces vamos a buscar. Acá está. Ya. A ver, vamos a ver. No se alcanza a ver, vamos a hacer acá. Ya. Dice el ejercicio. Me voy a volver a mi lugar. Ahí sí, a mi rincón. Dice el ejercicio, las notas de Pablo en biología son un 6.3, un 3.8, un 6.7 y un 6.7. Si todas las notas tienen la misma ponderación, ¿qué nota debe obtener Pablo en su quinta prueba para que su promedio final sea un 6? ¿Ya? Estos todos están acostumbrados a hacerlo, pero calculan para que el promedio les dé 4, ¿no? Ya. Vamos a tener entonces que las notas son un 6,3, un 3,8, un 6,7 y un 6,7. ¿Ya? Entonces a esto hay que sumarle una nota extra. Hay que sumarle una nota extra para que el promedio sea 6. Entonces veamos cuánto suman las notas hasta ahora.
Las notas hasta ahora suman, aquí tenemos 11, 18, 25, 6, 7, 8, 11, 17, 23. Suman 23,5 hasta ahora, ¿cierto? Entonces aquí tenemos sumadas las 4 notas anteriores. Hay que sumarle una quinta nota que no conozco para que el promedio entre, tenemos aquí 4, el promedio entre esas 5 notas sea un 6. ¿Ya? Entonces, claro, si multiplico el 5 para allá, 23,5 más x debería ser igual a 30. A 30, ¿ya? Entonces ahora paso restando. Al 30 le voy a restar 23,5. Y aquí puedo poner acá. De 5 a 10 le pido 1 acá. Y me queda 5, de 3 a 9 tengo 6 y de 2 a 2 tengo 0. ¿Ya? Por lo tanto debe sacarse un 6,5 para que su promedio final sea un 6. ¿Ya? Y sería la alternativa B. Si aproxima a 24 sería más fácil, no, porque si hacen cualquier tipo de aproximación puede que no les dé correcto, ¿ya? Tiene que estar justo. ¿Ya? Claro, como mata un rojo. ¿Ya? Veamos el siguiente ejercicio. A ver, este no nos va a caber bien. Vamos a hacer el siguiente porque no se alcanza a ver bien ese. Si siguen llamando, yo creo que vamos a juntar la puerta de cobranza, claro. No sé por qué sonará el teléfono en todo caso. ¿Ya? Pero vamos a lo siguiente. ¿Ya? Mientras les dejo eso un poco, vamos a cerrar la puerta. Ya, ahí sí. Entonces, tenemos acá. Proyecta, calcula y crea un futuro sólido. Postula Ingeniería Civil Industrial en la U Mayor y obtén el título en un semestre menos que la mayoría de las escuelas, con toda la infraestructura que necesitas. Infórmate en umayor.cl. Umayor, todo para lograrlo. Bien, vamos a volver. Se me enganchó aquí el micrófono. Ahí sí. Ya. Veamos acá. Dice, se tienen los números 3, 7, 9, 5 y x. Entonces, ¿se puede determinar el valor de x? Sí. Dice, el promedio de los números es 8. Ya vimos más o menos que con esto sí podíamos obtener el valor de x. ¿Por qué? Porque tenemos que, si sumamos todos los números, 3 más 7 más 9 más 5 más x, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 números. Dividimos por 5 y eso debe dar igual a 8. Por lo tanto, me queda una ecuación. Vamos a agrandar. Ahí sí. Entonces, con esa información, si el promedio de números es 8, me queda una ecuación en donde la única incógnita es x. Por lo tanto, esta me sirve para poder sacar el valor de x. Esta está fácil, sí. Entonces, la 1 por sí sola me sirve. Vamos a eliminar esta. Vamos a eliminar ambas juntas porque la 1 por sí sola sí podía. Y vamos a eliminar la e. Entonces nos queda solo por ver si la 2 sirve. Dice la mediana de los números es 7. Entonces ordenemos esto por orden. Tenemos 3, tenemos el 5, el 7 y el 9. Entonces para que la mediana de los números sea 7, tendría que quedar el 7 en un valor central. Entonces, por ejemplo, si pongo el x mayor que 9, el 7 va a seguir siendo la mediana porque va a seguir siendo el valor central. Pero el x podría ser cualquier número desde 9, o sea, desde 7 en adelante. ¿Ya? Porque desde 7 en adelante el valor central va a ser 7. ¿Ya? Por lo tanto, la número 2 no nos sirve. Y sería
1 por sí sola. ¿Ya? Sería entonces la 1 solamente. Y alcanzamos a hacer un próximo ejercicio. A ver, tenemos... Ya, este también es de promedio, creo que es fácil. A ver si hacemos otro. Ya, hagamos este. Dice, a los 45 alumnos de un curso se les consultó acerca de cuál era su deporte favorito. La tabla adjunta muestra los resultados obtenidos. Para estos datos, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Entonces dice que la moda es 19. Ya, aquí hay algo en lo que se pueden equivocar. Si bien donde hay más alumnos o la mayor cantidad de alumnos que se repiten en un deporte es 19, ¿ya? La moda no se refiere a la frecuencia, sino que al objeto que estamos viendo. Entonces, 19 es la mayor cantidad de datos que se repiten, pero de fútbol. Significa que aquí la moda no es 19, sino que es fútbol. Por lo tanto, la 1 no es, porque la moda es fútbol. ¿Ya? ¿Se entiende? Claro, es una frecuencia, y la frecuencia es cuántas veces se repite el dato. Entonces tenemos que tenis se repite 9 veces, básquetbol 13, fútbol 19 y natación 4. Por lo tanto, el que más se repite es fútbol y la moda sería fútbol. Después dice la media aritmética o promedio es 11,25. Entonces sumemos, tenemos acá 9 más 13. Pero acá no podemos sacar un promedio porque no estamos viendo una variable cuantitativa, estamos viendo variables cualitativas. ¿Ya? No podemos sacar una media aritmética o promedio, porque lo único que estamos sumando aquí, podemos sumar el total de alumnos, pero promedio ¿de qué estamos sacando? ¿Ya? No estamos sacando, por eso cuando tenemos una variable cualitativa de cualidad, no es numérica, no podemos sacar un promedio. ¿Ya? Y dice acá que la mediana es 11. Lo mismo, la mediana no va a ser un dato numérico, sino que la mediana va a ser uno de los deportes, que sería el deporte que esté como al centro. ¿Ya? Así que no podemos obtener datos de variables cuantitativas, o sea, cualitativas. Es una pillería. ¿Ya? Igual es bueno haber visto este ejercicio. Por lo tanto, era ninguna de ellas, porque tenemos variables cualitativas, no cuantitativas. Veamos este de acá. Vamos a achicar. Ahí sí. ¿Ya se alcanzan a ver los puntajes? Si no se alcanzan a ver, bueno, yo me voy a mover para acá. Ya no se alcanzan a ver, pero lo voy a anotar aquí. Aquí dice, este dice 15, aquí dice 20, aquí dice 25, aquí dice 30 y aquí dice 35. Dice, el gráfico de la figura 20 muestra los puntajes obtenidos por todos los integrantes de un curso en una evaluación de historia. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? ¿Ya? No se puede bajar más porque es el final de la pizarra, ¿ya? Por eso les anoté arriba. Ahí se puede, ahí sí se ve. Ahí pude bajar un poquito más, ¿se ve ahí? Ya. La diferencia entre cualitativas y cuantitativas. Cuantitativas es cuando tenemos números. Tenemos promedios, alturas, medidas, esa es cuantitativa. Cualitativa es cuando son por gustos, no son cosas numéricas, ¿ya? Esa es la diferencia. Y veamos, nos queda un minuto. ¿Alcanzamos a hacer este ejercicio o lo dejamos como tarea? Ya, hagamos este rápidamente. Dice, el curso tiene exactamente 10 alumnos. Veamos, de 15 puntos tenemos 2. Vamos a ir haciendo la suma de las frecuencias acá. Después tenemos de 20 puntos, tenemos 8. Ahí ya llevamos 10.
De 25 puntos tenemos 4. De 30 puntos tenemos 10. De 35 puntos tenemos 6. Entonces ahí tenemos 10, 20, tenemos 30 alumnos. ¿Ya? Por lo tanto la A es falsa. Exactamente 10, la B, exactamente 10 alumnos obtuvieron menos de 30 puntos, entonces menos de 30 puntos tuvieron hasta acá, ¿cierto? Hasta acá tuvieron menos de 30 puntos y son 14. ¿Cierto? Hasta acá tuvieron menos de 30 puntos y son 14, por lo tanto esta es incorrecta. Son 14 los que tuvieron menos, porque tenemos 2 más 8 son 10, más 4 son 14, tuvieron menos de 30 puntos. Después dice, más de la mitad del curso obtuvo un puntaje sobre los 25 puntos. Más de la mitad del curso obtuvo un puntaje sobre los 25, entonces tendrían que ser más de 15. Tenemos 10 que tuvieron 30, más 6 que tuvieron 35 son 16. Y son más que 15, por lo tanto es más de la mitad. Y la alternativa correcta es la C. ¿Ya? La D dice 16 alumnos corresponden al 50% de los integrantes del curso. No, porque el 50% de los integrantes son 15 y el promedio de los puntajes fue 25. Eso lo calculan ustedes, pero ya saben que es mala porque la alternativa correcta es la C. ¿Ya? Aquí me voy a teletransportar. Ahí está, son en total 30 alumnos. Con esto hemos terminado por el día de hoy. La próxima clase lleguen puntual a las 6:30, van a hacer preguntas de suficiencia de datos y apenas nos vayamos les voy a escribir igual los horarios de las clases que siguen y donde pueden enviar información para la clase del día lunes. ¿Ya? Que tengan un bonito resto de semana. La próxima clase el jueves de 6:30 a 8. ¿Ya? Nos vemos, cuídense.